El nuevo presidente de Perú tomará posesión el próximo 28 de julio. Quien asuma la jefatura de Estado deberá enfrentar tres problemáticas principalmente: inseguridad ciudadana, corrupción en instituciones públicas y la falta de acceso al servicio de salud para los más vulnerables. El mandatario saliente, Ollanta Humala, concluye su gestión con un nivel de popularidad que solo alcanza muy poco, el 13%. En el 2011, Ollanta Humala recibió un país con una economía sin expectativas de crecimiento. Su plan de gobierno se centraba en aumentar el Producto Interno Bruto apoyado en la minería y la exportación de gas. También tenía como objetivo la inclusión social y el cubrimiento de los servicios básicos para las poblaciones más vulnerables. 5 años después, este es el país que recibirá su sucesor. Economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico durante el 2015 en Perú fue del 3,26%. Un conjunto de reformas políticas urgentes. Estas elecciones han demostrado que el aparato económico no está yendo con el sistema político, con las reformas electorales. Y estas elecciones han tenido todos estos problemas justamente por ello. Sin embargo, es una de las economías más estables de América Latina. Gracias al trabajo responsable que ha venido haciendo a lo largo de estos años, se ha convertido en un país con las mayores tasas de crecimiento económico a nivel de América Latina. Humala promovió una política fiscal expansiva y la recuperación de la inversión privada. Asegura que deja una economía sana y con perspectivas de crecimiento de un 4% para este año si se mantiene la producción minera. Economistas afirman que además logró estabilizar la inflación. La pobreza se redujo del 57,7 al 22,7% según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En todo ese contexto, el Perú ha venido avanzando de manera responsable y seguimos reduciendo pobreza. Salud. Según cifras oficiales, cerca del 20% de la población peruana no cuenta con atención médica básica. Aunque Humala adelantó la construcción de varios centros hospitalarios en distintas regiones del país, hace falta una política de Estado que garantice un paquete esencial de salud para las zonas rurales. Inseguridad ciudadana y narcotráfico. El 88% de la población considera que será víctima de un delito en los próximos meses. La inseguridad ciudadana sigue siendo una de las problemáticas sin resolver. Se estima que el 29,5% de los ciudadanos ha sido víctima de un hecho delictivo en el último año. La inseguridad ciudadana, que está asolando a todo el país. Robos a casas, asaltos a mano armada, tiroteos en las calles, y esa es la principal asignatura. Expertos afirman que la delincuencia del sicariato y el crimen organizado están vinculadas al narcotráfico. Perú es uno de los productores mundiales de cocaína, pese a que en los 2 últimos años se logró una disminución del 13,9% de los cultivos. Corrupción. Mano firme y leyes severas es lo que piden los peruanos al gobierno entrante para combatir la falta de transparencia en las instituciones públicas. El descrédito del Congreso y del Poder Judicial mantiene el descontento social. Sin embargo, para los ciudadanos el caso más grave es el que envuelve a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, quien es investigada por lavado de activos. Otros allegados a la familia presidencial también son investigados. Humala concluye su gestión con un nivel de popularidad que solo alcanza el 13%. Para analizar este resultado saludamos a Dietel Columbus, abogado, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, además columnista del diario Expreso. Señor Columbus, una buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Muy buenas tardes. Un placer. Sabíamos que Keiko Fujimori ganaría las elecciones en primera vuelta, al menos eso decían todos los sondeos de opinión, los analistas más acertados de Perú y de América Latina. Pero ¿cómo queda Pedro Pablo Kuczynski en ese segundo lugar de cara a la segunda vuelta? ¿Sí contaría con el apoyo necesario para quedarse con la presidencia de Perú? Que es lo que uno ve cuando ve movimientos, por ejemplo, todos contra Keiko, que es lo que viene ahora en Perú, según se ha desarrollado la campaña hasta el día de ayer, cuando ya se emitieron los votos. Sí, claro. A ver, tenemos que tener en cuenta un contexto nacional peruano muy particular. En este caso, la candidata del fujimorismo tiene, y era indiscutible que su pase a la segunda vuelta estaba prácticamente cantada, como se dice, por lo menos hace un mes antes, ¿no? Desde el mes de marzo. Sin embargo, la diferencia entre Kuczynski y la candidata Mendoza, que son los que se han disputado el segundo puesto, ha sido muy poca en realidad. Y ahora que ya se ha definido, al menos por el sistema de conteo rápido y los avances que ha hecho la Oficina Nacional de Procesos Electorales de nuestro país,
se confirmaría pues de que el candidato Kuczynski que pase a la segunda vuelta. Ahora, en la segunda vuelta el candidato Kuczynski no tiene tan fácil el panorama también como muchos piensan, porque la candidata del Fujimorismo está cerrando la elección de la primera vuelta, si no es con 40 o un poco más de 40% del total de votos válidos a nivel nacional, y el candidato Kuczynski cerrará aproximadamente con un 20 a 22 o máximo 23%. Lo cual significa que para que el candidato Kuczynski pudiese lograr la elección, ganar la presidencia de la República, necesitaría por lo menos 30 puntos. Y ya por un tema numérico, es mucho más fácil conseguir pues 10 puntos porcentuales para poder lograr la presidencia, que es en el caso de la candidata Fujimori, que lograr 30. Sin embargo, en esta etapa en particular de nuestra coyuntura política, no solamente es una cuestión numérica, sino también es un tema de percepción política, porque el Fujimorismo, así como para la candidata Keiko Fujimori, el apellido que ella ostenta es el principal capital político que tiene, también es cierto que es la principal carga política que ella cuenta, porque el antivoto fujimorista es bastante grande. En esta segunda vuelta se van a tener que, ambos candidatos, Fujimori y Kuczynski, van a tener que tender puentes de concertación con las demás fuerzas políticas para poder lograr pasar la segunda vuelta y quedarse con la presidencia de la República. Es una situación difícil porque si tenemos en cuenta la tercera fuerza política que ha quedado en la primera vuelta es el Frente Amplio de la candidata Verónica Mendoza, que es la representante de la izquierda peruana. Y la izquierda peruana ha propugnado, ha impulsado una propuesta de gobierno diametralmente opuesta a lo que representa el fujimorismo e incluso la propuesta del señor Kuczynski. Por ello, va a ser un poco difícil para ambos en realidad. Kuczynski, para lograr el 30% de votación que le falta para poder lograr más del 50% y finalmente ganar las elecciones, y a la candidata Fujimori le va a ser difícil aminorar el antivoto fujimorista que es muy fuerte en nuestro país. Dietel, ¿cómo es el comportamiento del peruano en este tipo de momentos? Nuevamente va a segunda vuelta, así ganó el presidente Ollanta Humala. ¿Ahí a dónde irían a parar esos votos de Barnechea y del expresidente Alan García? Es decir, ¿el comportamiento del peruano es seguir línea de partido o analizar un poco más, con mayor amplitud, el panorama que se presenta? Lo que representa lo que tú decías, el apellido Fujimori, lo que representa Keiko Fujimori y lo que representa Pedro Pablo Kuczynski, que al final también es un candidato, un dirigente político catalogado, clasificado como de derecha.